Buenas tardes, Día Político por TSI. La pregunta es, ¿tiene asidero jurídico todo lo actuado por el Congreso Nacional de la República, principalmente por su Junta Directiva? En lo que ha pasado toda esta semana, que mantuvieron en vilo al país. Y mire, amigo televidente, descuidando grandes temas de país, porque Honduras no pasa su situación por la elección de un fiscal general o adjunto del Ministerio Público. O sea que hay grandes temas importantes que hay que abordar. El tema del desempleo, 40,000, 30,000 empleos se han perdido en esto de lo que va de este año. 33 masacres que han dejado más de 160 personas ejecutadas de manera violenta en Honduras. La captación de más remesas de parte de los hondureños que viven en el exterior a sus familiares en Honduras. El tema del decrecimiento económico en el país, la difícil situación que viven varios municipios por la sequía y por la falta de alimentos, donde hay hambruna en estos momentos en el país. Es que hay muchos temas, no solamente es el tema del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. Yo presento rápidamente aquí a mi invitado, a Luis León, que es un gusto siempre tenerlo aquí en el programa. No sé si usted comparte conmigo esto, pero yo creo que hay grandes temas de país que no los podemos descuidar. Totalmente. Muchas gracias, Ramón Matute, por la invitación. Un saludo al auditorio de Día Político. Y definitivamente estamos en un contexto bastante complejo que ya pasa la línea de lo preocupante, porque definitivamente el Congreso Nacional está dando muestras de la incapacidad de llegar a acuerdos, de la incapacidad de quitar a un lado el interés político partidario y poner un interés delante por Honduras. Y quiero partir de aquí. Es importante pensar y mencionar que los principios y preceptos democráticos hablan de la voluntad de la mitad más uno. El Congreso Nacional, en un acuerdo multipartidario entre el Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal, Partido Nacional y el Partido Anticorrupción, han alcanzado 74 de los votos que se necesitan para poder llegar a un fiscal general, lo que significa que Libertad y Refundación se encuentra en una posición de menos votos, lo que los obliga a tener que dialogar, pero parece que ese no es el interés, y vimos ayer un desgaste de insistencia política, y yo diría capricho político, por no abrir los espacios de diálogo. Mire, yo he estado muy cerca de este proceso, sí, yo sé. Ramón, y yo le voy a decir muy seriamente, no ha habido un canal de diálogo por parte de Libertad y Refundación con los demás partidos políticos. Han habido un par de mensajes, han habido un par de enviados a preguntar qué se piensa, pero realmente el espacio que debe gestarse desde el presidente del Congreso Nacional no ha existido, y ayer fue el reflejo de eso. Es una derrota para don Luis Redondo todo lo que ha pasado esta semana en materia de elección de autoridades del Ministerio Público. Puede ser una derrota si no se logra canalizar. Yo creo que el presidente Redondo es una persona inteligente y que después de suspender la sesión ayer a la medianoche deberá reflexionar y darse cuenta que cerrarse no va a ser la solución. Los partidos de oposición han hecho un bloque electoral, legislativo, no electoral, que está funcionando, y yo creo que ahí Libertad y Refundación debe entender de que no son mayoría. Yo estoy de acuerdo, y en eso debo ser muy franco, Ramón. El pueblo hondureño le dio un mandato a la presidenta Castro que o sea, no hay forma de señalar que no existe. La presidenta creo que la más legítima que hemos tenido en los últimos años en cuanto a votación. Sin embargo, que le haya dado a la presidenta todo ese respaldo popular, el Poder Ejecutivo, no significa que se lo dio en el Legislativo. Si el pueblo hubiera querido que el Partido de Libertad y Refundación pusiera al fiscal general, le hubiera dado 100 diputados, pero no se los dio. Lo que significa que este poder, que es independiente, según artículo 4 de la Constitución de la República, debe consensuar, y es donde viene el talón de Aquiles. Porque aunque no nos guste, hay que consensuar con el Partido Nacional, claro, hay que consensuar con el Partido Liberal, que son partidos que históricamente han gobernado, que han habido actos de corrupción, vinculación al crimen organizado, como se ha mencionado 1000 veces, pero que están ahí, tienen una cuota de poder, y yo lo he dicho mucho tiempo, Ramón, tanto vale el voto de Luis Redondo como el de Tomás Zambrano. Claro. Porque el mismo valor de la gente que le asignó el voto a Luis Redondo se le asignó a Tomás Zambrano, a Mario Segura, así que ahí, más allá del interés político partidario, de todos los errores que se han cometido en el pasado, hay que consensuar, y siento que este Congreso no está abierto a eso. El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras ayer hizo un llamado: dialoguemos, sentémonos,
Vamos a tener que votar, vamos a tener que proponer la misma nómina, pero ¿por qué no consensuamos? Lo que salió, la directiva ayer fue con una amenaza tácita, utilizando el oferco para amedrentar al Partido Nacional, cosa que a mí me parece que rompe o dificulta las posibilidades de diálogo. Mire, tenemos un tuit, no sé si lo podemos poner en pantalla, amigos de producción, por favor. Mandé ahí un tuit de Omar Mengíbar, que es el vicealcalde de San Pedro Sula, ¿verdad? Sí, es el y fue vicealcalde. fiscal también del Ministerio Público. Ya le vamos a presentar en pantalla, pero mire, se lo voy a leer, lo que dice el abogado Omar Mengíbar, ex fiscal del Ministerio Público. Con todo respeto, creo que le están haciendo un gran daño a Luis Javier Santos al usar su imagen y prestigio como cocora, oiga bien, como cocora en un asunto que debe ser resuelto de otra manera. Es una falta de respeto para uno de los funcionarios más dignos y comprometidos con que cuenta este país. También me lo ponen en pantalla, por favor, para hacer referencia a esto. Óigame, lo está diciendo un exfiscal y lo está diciendo vicealcalde de San Pedro Sula, que es y pertenece a Libertad y Refundación. Sí, es que digamos, la figura del oferco, mire, yo quiero leer los artículos para que no digan que Luis viene a inventar. El capítulo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, incrustada al Poder Judicial de Honduras, dice en el artículo 18, en su último párrafo, a falta de fiscal general adjunto, hará sus veces el director general de la Fiscalía. Correcto. El proceso de relevo dentro del Ministerio Público es, no hay fiscal general, asume el adjunto. No hay fiscal adjunto, asume el director de fiscales. No hay director de fiscales, asume el subdirector de fiscales. No hay subdirector de fiscales, entran a fiscalías especiales según la jerarquía que tienen en el organigrama y la ley del Ministerio Público. La UFERCO, y esto hay que decirlo, no es una fiscalía especial, es una unidad fiscal. Lo que significa que no tiene ese rango de poder asumir control administrativo, gerencial y jurídico del Ministerio Público. Lo que hizo ayer el presidente Luis Redondo no está fuera de lo que ya está aprobado en el decreto que aprobaron en 2022. Decreto que le da facultades para investigar de manera independiente los casos de corrupción y de impunidad e incluso yo creo que va a traspasar el tema de narcotráfico. Entonces ayer decir que la UFERCO va a seguir ejerciendo la investigación penal es un movimiento políticamente equivocado porque la UFERCO su mandato es lucha contra la corrupción, no acción penal per se. La acción penal, Ramón, incluye delitos comunes, violencia de género y otra gama de temas que entran al ámbito penal, no solamente lucha contra la corrupción. Entonces a mí me parece que el fiscal Luis Santos debe ser muy cuidadoso de la manera en la que va a participar en este proceso. Para mí debe seguir funcionando en su lucha contra la corrupción, que ese es el mandato que tiene el UFERCO. Recuerde que el UFERCO es adherida al Ministerio Público por la salida de la MASI. Correcto. Pero no es una fiscalía del Ministerio Público. Y yo creo que el salir a amenazar de la manera que se hizo ayer, vamos a hablar con finanzas para que le entregue el presupuesto, para que meta preso a los corruptos, y en todo el discurso se menciona al Partido Nacional, que es cierto todo lo que se dijo, pero al final es amenazar a un partido que tiene 43 votos en el Congreso Nacional. Entonces yo creo que esa no es la forma, Ramón, en la que vamos a lograr elegir un fiscal. Eso solo caldea más los ánimos, y si la oposición organizada, ese liderazgo que ha tomado el Partido Salvador de Honduras en esta bandera, y Libertad y Refundación, usemos los términos muy nuestros, Ramón, se embrecan, no vamos a tener fiscal. Yo voy a la pausa, la primera pausa. Ya tengo a la designada presidencial, abogada Doris Alejandrina Gutiérrez, que también quiero compartir con ella este espacio para que me dé sus criterios referente a lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso Nacional de la República y también unas declaraciones que ha dado el diputado Mauricio Villeda sobre este tema. Ya regreso. Gracias. Abogada Doris Alejandrina Gutiérrez, exdiputada, también actualmente designada presidencial. La pregunta es puntual. ¿Tiene asidero jurídico todo lo actuado por el Congreso Nacional en el tema del fiscal general y adjunto del Ministerio Público? Y
cuando manda a que sea UFERCO quien tome control de las funciones del Ministerio Público y respetando el artículo 18 de la misma ley del Ministerio Público y respetando el artículo 80 de la misma ley orgánica del Congreso Nacional? Deme sus consideraciones, abogada Doris Gutiérrez. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestro amigo Monchito, como le decimos cariñosamente. Saludos. Que dirige el famoso Día Político, que es muy visto y escuchado. Miren, Monchito, mis opiniones van a ser basadas estrictamente en ley. Correcto. Para no caer en subjetividades. Número 1, el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso. Es claro que los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones de sus cargos hasta que se realice dicha elección. Y ya hay jurisprudencia en este caso, porque así sucedió con la Corte, así ha sucedido con el nombramiento de las comisiones de política limpia, del Tribunal de Justicia Electoral, etc. Número 2, en lo que se ha estado mencionando de referente a los UFERCO, no es nada nuevo, licenciado Ramón. Sí. Eso fue aprobado el año pasado en el mismo Congreso Nacional, publicado en la Gaceta en junio del 2022, cuando le dan facultades a UFERCO para poder ejercer la acción pública penal de oficio en los casos de corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción sin que deba someter su decisión al fiscal general de la República. Entonces, desde el año pasado se le dieron esas facultades a la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción. También en este decreto que se aprobó el año pasado se autorizó que se le aumentara el porcentaje, un porcentaje en el presupuesto para que pudiera tener un mejor funcionamiento. Seguramente no se cumplió. Y tercero, decirle que este decreto le daba funciones a la UFERCO hasta que se nombraran los nuevos fiscales. Este es un decreto temporal. Como los nuevos fiscales no se han nombrado, entonces este decreto está en vigencia. Así que todo lo dicho no es nada nuevo, ya está establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso como en este decreto aprobado el año pasado. Igual manera, el artículo 205 de la Constitución, que habla de las funciones del Congreso Nacional, en ningún momento autoriza a ningún diputado quitarle la investidura a ningún funcionario público, salvo que haya sido vencido en un juicio político, o que haya renuncia, o por muerte, o que haya sido llamado a lo que es las interpelaciones y haya sido de una u otra manera sancionado administrativamente. Así que esa es mi opinión, apegada estrictamente a tres normas jurídicas. 1, la máxima, que es la Constitución. 2, la ley del Ministerio Público. Y 3, este decreto que fue aprobado por el mismo Congreso el año pasado. Que hay decisiones acá, Doris. Por eso que estamos debatiendo hoy acá, para encontrarle, para no enredar, porque lo que dice Doris Alejandrina es cierto, la designada presidencial. Aquí hay gente que es experta para enredar los temas y llevarnos a esto y empantanarnos y, como dijo usted, embrecar la situación, meterle frenos y no buscar una alternativa. Mire lo que ha escrito en su cuenta de X la diputada Maribel Espinosa. Póngamelo en pantalla, por favor. Dice: importante recordarles que conforme al artículo 321 constitucional, todo funcionario público es responsable de cumplir con la ley y su violación acarrea responsabilidad. Sería ilegal que quien dirige cualquier unidad del Ministerio Público pretenda suplantar o asuma la posición sin nombramiento de la posición del director de fiscales del Ministerio Público, porque solo el director de fiscales legalmente nombrado por sus propias atribuciones puede asumir o puede sustituir al fiscal general y al fiscal adjunto cuando estos cesen definitivamente en sus cargos por renuncia o nombramiento de sus sustitutos, según artículos 18 y 28 de la ley del Ministerio Público.
Y de acuerdo a lo que escribe en el artículo 321, dice literalmente, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Y ahí está, mire. Es que la ley es clara. Yo lo que siento es que en este ánimo de enredar las cosas, podemos o estamos empezando a caer en un proceso de ilegalidad. Y mire que de ilegalidad estamos cansados. Los últimos 12 años se causó cualquier ilegalidad en el país, incluyendo una reelección inconstitucional. Entonces, digamos, patinar en los mismos problemas es seguirle diciendo al pueblo hondureño que nuestra clase política prefiere violentar la ley, ya sea constitucional o secundaria, que realmente hacerla cumplir tal cual está escrita. Está claro. Nadie puede suplantar al fiscal general o fiscal adjunto, excepto que ellos renuncien, y si eso pasa, debe ser el coordinador de fiscales. Y para que eso no pase, que yo soy de los que creo que el fiscal Chinchilla ya debe dejar ese cargo, porque han sido años enteros de impunidad, que lo hemos visto pasar. La misma Masi sufrió la incapacidad del Ministerio Público, todos los casos de la Masi con sobreseimiento, pero si no se elige el fiscal, ellos van a seguir ahí. Entonces, como hondureño, creo que lo mejor que le podemos pedir a los políticos es que nos den otro nuevo Ministerio Público. El problema es el capricho de a quién quieren poner. Y ahí están encaprichados las dos fuerzas de oposición, las dos fuerzas políticas en Honduras, tanto la derecha como la izquierda ahí están enfrascados. Me permite ir a la pausa, claro, pero antes quiero despedir a la designada presidencial Doris Gutiérrez. Un minuto, Doris, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias, licenciado Monchito. Definitivamente, sí, nosotros lamentamos que se estén dando este tipo de situaciones. Entendemos, ¿verdad?, que la ley a veces es difícil cumplirla. Dura es la ley, pero es la ley. Y lo que menos quisiéramos es que este tema, que es de vital importancia para la sociedad hondureña, se politice y se lleve a una crisis innecesaria, cuando lo que tienen que hacer es sentarse, ponerse de acuerdo y cumplir con la ley, porque eso es lo que juramos nosotros cuando tomamos promesa de un cargo, sea que nos haya elegido el pueblo o sea otro tipo de cargo. Gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, muy amable, abogada Doris Gutiérrez. Vamos a la pausa. Observe y escuche lo que ha dicho el diputado Mauricio Villeda sobre este tema. Como una opinión personal de él, o tiene verdaderamente orden jurídico lo que dijo porque habló en nombre del Pleno. No, pero él no puede hablar en nombre del Pleno. Esas 10 páginas que él leyó fueron preparadas para tratar de justificar que Libre perdió hoy 3 elecciones seguidas, porque 3 veces la propuesta de Libre no fue secundada por la mayoría del Pleno, sino que fue aplastada con una mayoría de 74 votos contra 52 que sacó Libre. También creo que las palabras de Redondo hoy en la noche fueron para tratar de disimular el fracaso de la marcha que convocó la señora Xiomara de Zelaya y que logró tal vez que hubiese una multitudinaria asistencia porque se amenazó. Bien, esto es lo que ha dicho el diputado Mauricio Villeda. Tenemos un minuto para que concluya, por favor, su opinión sobre esto. Bueno, Ramón, agradecido por la invitación, pero yo creo que aquí lo toral es que en vez de estar convocando a una sesión y estarla suspendiendo cada hora para estar patinando en lo mismo, el presidente Redondo debería liderar ese diálogo multipartidario, llegar a un acuerdo y definir que ya están en un 50%. Ellos proponen como adjunto a Cabañas, el partido PCH propone como fiscal general a Cabañas, entonces si están hablando de impunidad y media impunidad ahí, y si es un acuerdo, pues ahí ahora estamos al 50%. Contésteme con sinceridad, ¿usted cree que el ingeniero Luis Redondo es el que lidera las negociaciones? Bueno, yo bajo el orden organizacional y constitucional supongo que sí, pero evidentemente quienes están aquí son los dueños de los partidos políticos. Pero ya en la práctica, ¿usted cree que sea don Luis Redondo no son los partidos quien lidera las negociaciones? Son los dueños de los partidos políticos y ahí es donde tenemos un problema de dualidad con el presidente Redondo porque él es del PCH, pero no está en los procesos de diálogo a favor del PCH. Entonces yo creo que sí tenemos un problema político aquí y cierro repitiendo lo que dijo la abogada Doris Gutiérrez, es innecesaria una crisis política por puro capricho. Elijan un fiscal general, elijan un fiscal adjunto y creen una agenda real de desarrollo para el país porque eso sí no tiene el Congreso. Ese Congreso no tiene ruta.
Y de nada nos sirve salir del bache del fiscal si el día de mañana vamos a estar aprobando días de baleada, días de canciones y no los cambios que Honduras necesita en todos esos problemas estructurales que viene arrastrando. Así lo cierra el programa. Y con ese cierre de Luis León, nos despedimos esta tarde. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.